A ver, ¿nos escuchamos? Ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces decía, miren, al inicializar al inicializar el index, aquí podemos nosotros eliminar esas cajas de texto, acá, ¿no? Donde no hay un botón nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vemos a ver cómo se llaman las variables. Esta función está arriba, por ejemplo. ¿Cómo se llaman las variables acá? Tenemos txt correo. Tenemos txt correo. Y tenemos txt clave. Txt correo, txt clave. Entonces aquí, al inicializar, le decimos, ¿no? Decimos acá, Michi, txt correo. ¿Cómo hacíamos para que quede en blanco? Usábamos val, ¿recuerdan? Val vacío. Val vacío significa que va a quedar, debe quedarse en blanco. Y hacemos lo mismo con txt clave. Txt clave, punto val, vacío. Y estas dos acciones lo que debería causar es que cada vez que se abra el modal, cada vez que se refresque el modal, limpie las dos casillas de texto. ¿No? Limpie las dos casillas de texto. Entonces, esto está en el index del admin. ¿No? Voy a poner este código en la documentación. Está en el index del admin. Entonces, con esto, a ver, vamos a ejecutar. Vamos a ver qué nos permite esto. A ver, vamos a ejecutar. ¿Dónde estamos? Aquí. Estamos aquí. Entonces, esto carga. Lógicamente va a cargar en blanco. Elijo, por ejemplo, full. Curso contraseña era ABCDE. Este era de full. Ingreso al sistema. Ya tengo aquí a full. Hasta ahí vamos bien. Tenemos acá a full. Por ahí a full. Vamos a retornar. Voy a retornar acá con la flechita. ¿Ya? Voy a hacer un retorno aquí. Y debe cargar así. Limpio. A mí no, pero ¿sabe cuál sería el problema que yo tengo, Inge? Es que a mí me salía un formulario a un costadito que me decía si guardar contraseña, y yo en una de esas he aplastado guardar y quizás por eso. No, pero no, está bien. Te puede salir esta de contraseña de Google. Claro. ¿Ya? O sea, es que lo que pasa es que todo formulario, cuando estamos trabajando en Google, todo formulario donde detecte un password, no es que ¿Ya? por la contraseña, sino es por el control. Como este es un control password, entonces Google entiende que acá hay una contraseña guardada en tu cuenta de Google y si quieres traerla, ¿no? O sea, si yo entro acá, ¿no? Si yo entro acá, me va a dar todas las contraseñas que tengo guardadas de Google y yo puedo elegir una de ellas y la traigo acá. ¿Ya? Pero te aparecería acá, pero no acá. ¿Esta se sigue rellenando? ¿Sigue saliendo el correo acá? Acuérdense Sí. que cuando hacemos cambios en Java o hacemos cambios en CSS, ¿Ya ve? por favor, siempre refresquen, ¿ya? Siempre Sí, refresquen. ya ve, ingeniero, en mi máquina ha sido así, fíjese. O sea, le daba en guardar contraseña y ahí se me ponía todo. O sea, me salía todo lleno y ahorita que le he guardado, o sea, que lo he borrado eso donde me salía guardar contraseña, lo he borrado el correo de Robin y todo eso.
Y ahora sí me sale normal ya. Puedo elegir Julio, Robin, lo que yo quiero. Me sale vacío ya. Claro, sí. No, cuando se elige contraseña de Google, eso pasa. Eso pasa. O sea, es como si estarías, por default estarías diciendo, relléname los espacios donde me voy a loguear. ¿Ya? Pero igual, con lo que acabamos de hacer, se debe limpiar. ¿Ya? Entonces, ¿estamos ok ya? Sí. ¿Alguien más que tenga alguna dificultad hasta aquí? ¿Alguien más tiene alguna dificultad hasta aquí? Sí, ¿Alguien habló por ahí? ¿me escucha? Muy bajo. ¿Quién me está Sí, hablando? Mirta. Hola, Mirta, dime. Mirta. Te escucho. Si lo de ingresar en un error, dice que en línea TXT me sale el error. ¿Error dónde, Mirta? ¿En qué lado del... Aquí en la pantalla? ¿Llegas a esta pantalla? No llego. Para eso, la línea dice no. Mm, Te escucho entrecortado, parece que tu línea. Bueno, escríbeme al chat. Ingeniero, Hola. a mí me sale todo normal, pero cuando pongo ahí herramientas para programador, sale dos errores. Ahí le envío una foto a su WhatsApp. A ver. Ah, ya, le sale lo mismo, ¿Lo ¿no? mismo? ¿Esto? Sí, lo mismo me sale, sí. Creo, a ver. Ah, Ya. sí, No, pero estos son dos archivos que nosotros hemos ido borrando. ahí ya. O sea, estos son los archivos que cuando tú tienes la plantilla, por default, recuerdan que cuando cargaba el dashboard, o sea, lo que sucede es que cuando nosotros cargábamos el dashboard, acá aparecían unas gráficas, ¿recuerdan? Sí, Aparecían unas gráficas. Entonces, en alguna parte del código, está todavía cargando esto. ¿Esto dónde está? Miren, ya si quieren limpiar esto, a ver, ya que se dio la oportunidad, vamos a liberarnos de esos mensajes, ¿ya? Porque de repente nos confunden. Porque acá dice Charmin, si se dan cuenta acá dice Charmin, JS, ¿ya? O sea, estos archivos Sí. ni siquiera lo vamos a usar, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? Eso está acá, miren. Como no lo hemos borrado, aparecen, o sea, no lo hemos borrado de nuestro index, entonces los está llamando cuando ya no existen. Esos están acá, miren. Vamos a regresar al código. Ya voy a salir de acá, esperen para ingresar debo ingresar al admin, al index de la plantilla, ¿ya? Index de la plantilla. Yo he estado en index del admin. Entonces voy a entrar al index de la plantilla. Index de la plantilla, este está abajo, ¿ya? En la parte superior, si se dan cuenta, están los CSS por acá. Y debajo al final, ¿no? Al final, aquí están los archivos de Bootstrap y todo eso. ¿Ya? Y por acá, miren, por acá vamos a encontrar los archivos del chart. ¿Sí? Que no los estamos utilizando, no los vamos a usar estos archivos. ¿Ya? Entonces, miren, si estamos en la misma página, 230, en la misma línea, 238, vamos a borrar todo lo que sea el chart, ¿ya? Porque eso no lo vamos a usar. ¿Ya? Ahí hay tres, un plugin de charmin.js, de chararia.demo.js, estos tres los vamos a borrar, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con char, ¿ya? Los vamos a eliminar, ¿ya? Nos vamos a quedar liberados de eso. ¿Ya? Lo voy a marcar para que se acuerden, ¿ya? Acuérdense que esto de acá,
Fue eliminado. ¿Ya? Esto fue eliminado. Vamos a eliminarlo. Esto fue eliminado, guardamos y actualizamos acá. Actualizamos. ¿Ya? Y ahora sí debe aparecer el limpio. ¿Ya? ¿Me confirman? Y ahora ya no aparece errores, ¿no? Sí. Son archivos que estábamos llamándolos cuando ya no existían. Ya, ya por eso es que aparece eso. A ver, amiga Mirta, sale el error arriba, en la parte de arriba está medio borrosa la imagen. Ya, pero... Ya, el error te deriva desde conexión. ¿Sí? ¿Me escuchas, Mirta? Mirta, ¿estás? Se fue nuestra amiga Mirta, ya no está ya. Sí, Sí sí está. sale. Mirta, ¿me escuchas? Solo que lo tiene en silencio su micrófono. Ahora sí ya se fue, creo. Sí, ya se fue. A ver, a su retorno le damos solución a su problema. Entonces seguimos, a ver. ¿Ya? Entonces, esto fue la razón, ¿ya? De esos errores. Listo, entonces, ya estamos acá, ¿no? Entonces ya estamos con la pantalla limpia. Ahí. A ver, vamos a hacer algo en este documento. ¿Ya? Vamos a hacer algo en este documento. A ver, aquí, vamos a suponer, miren, vamos a suponer, nosotros tenemos acá, voy a entrar a phpMyAdmin, a la base de datos. Y voy a ubicarme en la tabla de personajes. ¿Ya? Esta es la tabla de personajes. Este no es. Está bien, es la tabla de personajes. La tabla de personajes. ¿Ya? Acá teníamos cierta cantidad de personajes que habíamos ido inventando. ¿No? Habíamos ido inventando. Yo quiero que aparezca, miren, quiero que aparezca acá, en este dashboard, quiero que aparezca acá, por ejemplo, en vez de este texto, que aparezca algo así. En vez de este texto de acá, ¿no? Quiero que aparezca y diga, ahí aparezca, por ejemplo, algo así, ¿no? Número de personajes. ¿Ya? Número de personajes. Ahí. Y aquí aparezca, como sería lógico, la cantidad. La cantidad. La cantidad. Es decir, en mi base de datos tengo
5 personajes, acá diga número de personajes y acá abajito diga 5. Es decir, me haga un conteo de cuántos registros existen en la tabla de personajes. ¿Ya? Entonces, la consulta acá es cuántos personajes existen en la tabla de personajes. Esa es la pregunta. Esa es la consulta que quiero. ¿Ya? En base a esta consulta, quiero que aparezca acá la data. ¿Ya? Aparezca acá la data. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Entonces, esta es la tarea que vamos a hacer en este momento. Vamos a ubicarnos primero. ¿Dónde está esto? ¿Ya? ¿Dónde está esto? Vamos a ver, vamos a ver la plantilla, ¿no? Eso lo habíamos dejado por aquí, ¿no? Vamos a buscarlo por el nombre, ¿eh? Para buscar mucho más rápido. Era earning. Earning. Vamos a buscar earning. Vamos a ver si encuentra earning. Acá está. ¿Eh? Aquí está. Más rápido buscan acá con esto. ¿Ya? Con la búsqueda. Aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿dónde está el título? Aquí está, miren, el título acá. Earning monthly, acá, mensual. Acá. Entonces vamos a ponerle así como queremos. Número de personajes. Así. Número de personajes. Bien. Vamos a cambiar acá. Cambiemos aquí. ¿Ya? Número de personajes. Y eso nos debería dar, cambiaría el título nada más aquí. Refrescamos nuestra pantallita. Y ya tenemos acá el número de personajes. Miren acá. No me está saliendo la U numerada. No me está saliendo la U numerada. Habíamos dicho, una de las formas es que este archivo sea UTF-8, ¿no? Entonces íbamos a File, Encoding, y elegíamos UTF-8. ¿No? File, Encoding, UTF-8. Guardamos. Guardamos, y una vez que hemos guardado, volvemos acá, y ya tenemos solucionado el problema. ¿No? Entonces, esto es lo que necesitamos en principio. ¿No? Esto necesitamos en principio. Número de personajes. Ya está ahí. Ya hicimos una parte de nuestra tarea. Ahora el asunto es cómo obtengo la cantidad de personajes según la consulta que me han hecho. Entonces, ¿cuántos personajes? Esto puede variar, ¿ya? Esto va a depender de cuántos ustedes tengan en su tabla. ¿Ya? Cuántos ustedes tengan en la tabla. Yo, por ejemplo, tengo aquí 6 personajes. Yo tengo aquí 6 personajes. Entonces, significa que en mi consulta, debería aparecer acá, si somos más precisos, entonces aquí mi resultado
Mi respuesta será número de personajes. Para mi caso, debería salir 6. ¿Ya? Para mi caso debería salir 6. Ustedes tal vez tengan más, menos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver. Estamos acá. Entonces, en vez de este numerito, miren. Acá hay un numerito. Lo voy a bajar ahí para que se vea ahí. ¿Ya? En vez de este número, en vez de ese número, de este que voy a marcar en verdecito, en vez de este, aquí debería aparecer, para mi caso, aquí debería aparecer 6. En el caso de ustedes, el número que tengan en la tabla. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Y esto vamos tomándole bastante atención porque así como estamos haciendo cambios acá, igual se hace cuando uno administra la web. Cuando uno administra la web, uno va a ir cambiando en los sectores donde quiero modificar algo de manera dinámica. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, voy a cambiar de manera dinámica. ¿Y por qué? Porque si acá yo aumento un personaje, cuando yo cargue mi página web, o alguien entra a mi página web, ¿no? Alguien entró a la página web, aquí va a haber 7, 8, 9, se elimina, va bajando de manera automática. Aquí está de manera estática. O sea, este número siempre va a aparecer. Para que aparezca un nuevo número, lo que comentábamos al inicio, digamos, de este curso, yo tendría que venir al código fuente y ahí recién cambiarlo. Y no debe ser así, ¿no? Lo que intentamos es que todo lo que yo administre venga según el contenido de la tabla o de las tablas de una base de datos. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. ¿Está claro? ¿Me entiendo? ¿Me dejo entender? En primer lugar, ¿me estoy escuchando o no me escuchan? Sí. Ustedes están en el desayuno, creo que están peleando con las ollas, ¿no? Mientras uno habla, ustedes pelean con las ollas. Listo. Entonces, vamos acá. Para esto, deberíamos crear una consulta. Debemos crear una consulta que me permita leer. ¿Cuál sería la consulta acá? Debemos leer que cuántos registros existen en la tabla personajes. Por lo tanto, hay que hacer la consulta. La pueden hacer aquí, la pueden hacer fuera, ¿ya? Hacer fuera y luego llamarla aquí, como gusten. Por ejemplo, estoy en la línea 195. Yo puedo hacer mi consulta acá arriba, aquí donde está todo el PHP, acá, aquí. Entonces, para eso, primero necesito llamar a mi archivo de base de datos de conexión.php. ¿Qué hemos dicho acá? Mucho cuidado con la ruta. Si yo estoy acá, en este index, aquí, no, ni siquiera acá. Estoy en el index de la plantilla, y tengo que llegar a conexión PHP, acá, tengo que llegar acá, entonces debo seguir una ruta. Para que index llegue a plantilla, un nivel. Para llegar a admin, 2 niveles, porque admin está en la misma altura
está a la misma altura de conexión. Entonces, 2 niveles. Entonces acá, 1, 2. 2 niveles y llego a conexión. ¿Ya? Primer punto, tengan mucho cuidado con las rutas. Y luego hacemos la consulta. Hacemos la consulta. Y la consulta será select. ¿Y cómo hago para saber cuántos registros hay? Recuerden, el SQL. ¿Cómo sé cuántos registros hay? ¿Cómo obtengo ese valor? A ver, ¿cuál sería la consulta ahí? Este sería from, asterisco, tabla tal. No, estoy en el select recién. Allá. Estoy en el select ahí. ¿Cómo sería ahí? ¿Select qué? Para obtener la cantidad de registros que tengo en la tabla. Identifica select. Un identificador. Asterisco, no creo, ¿no? A ver, ¿no maltratan por ahí? ¿Están maltratando a Junior, creo? Ah, están construyendo. Eso es nuestra amiga Esperanza que está rompiendo botellas. ¿Quién es? ¿En tu caso, Junior? ¿Están trabajando por ahí? Ah, sí. No. ¿Cómo obtenemos la cantidad de registros de una tabla? Por el número de filas. Con, no se olviden, con. Con la función con, yo obtengo, por ejemplo, total de personajes. El as simplemente es un alias, ¿no? Es un alias. Pero con la función con, yo tengo el número de registros de una tabla, de cualquier tabla, con la función de agregado con. Por eso yo digo y repito, ustedes el SQL tienen que revisarlo, practíquenlo, practíquenlo y practíquenlo. Porque si se dan cuenta, SQL en todo lado. Cuando ustedes quieren hacer un software, un sistema, SQL en todo lado. Y es absolutamente lo mismo, miren. Que podríamos usar en Visual Basic, que podríamos usar en Java, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque el SQL es un estándar. Entonces, miren, ya tengo ahí. Ahora voy a encontrar los resultados. Ingeniero, Dime. ¿ahí es SQL o SLQ? Bueno, sí, tiene razón. Es una variable, ¿eh? Es una variable. Ingeniero, al primer de personajes ahí no va con su guión bajo o ¿Acá? primero. De ¿Aquí? as de personajes. ¿Este de acá? No, porque este es un nombre que tú le das. No, No, nomás está en el otro. este no es la tabla. Este no es la tabla. En el anterior. Sí. No. Esta es una variable que tú inventas. Ah, ya.
Por ejemplo, yo pude haberle puesto de repente así, ¿no? Num personajes. Es decir, para que reciba acá el número de personajes. Es un alias. Es un alias. No hace referencia a la tabla, sino al atributo. Este es un atributo acá. Entonces, porque recuerdan cuando, no sé si recuerdan el SQL, cuando hacíamos en el SQL y tú le ponías, por ejemplo, yo le ponía así con nada más. Así, con. Cuando salían los resultados, ¿cómo salía en los resultados esto? ¿Te acuerdas que salía así? Expresión 1. ¿No? En el SQL, cuando tú no le ponías un alias. Cuando tú no le ponías un alias, salía así. Expresión 1, expresión 2, expresión 3, según cuántos registros no tengan nombre. Entonces, para que en una consulta no te aparezca expresión 1, expresión 2, se le pone un alias. Entonces, en vez que salga expresión 1, va a salir num su guión personajes. ¿Ya? Es un alias, es un sobrenombre, apodo, como le quieran llamar. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Saber cuál es la variable que recibe la conexión, ¿no? Y hacemos siempre lo mismo, si es que no nos acordamos, conecta, ¿no? La variable conecta. Entonces aquí decimos conecta y ejecutamos el query porque directamente, ¿no? Porque no vamos a enviar parámetros ni nada, ¿no? Simplemente quiero que me devuelva este valor. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, voy a recuperar el valor. Entonces, por ejemplo, nper. ¿Ya? Nper es número de personajes. Estoy creándome variables. ¿Ya? Entonces, nper, ¿cómo voy a recuperar los datos? Entonces, con Phage. Puedo usar, aquí, por ejemplo, puedo usar Phage column. ¿Ya? Phage column, si tengo una sola columna, por ejemplo, en este caso solamente tengo con, yo puedo usar Phage column y decirle el número de la columna, en este caso 0. ¿Ya? Vamos a usar esto, a ver, vamos a usar esto para ver, para que aprendan otro tipo de funciones. ¿Ya? Phage column. ¿Ya? Y acá adentro le voy a decir 0. ¿Ya? 0. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Por qué le pongo 0? ¿Por qué le estoy poniendo 0? Porque las columnas las cuenta así. Si acá, por ejemplo, hubiera coma identificador, entonces sería esto 0, 1. Y si yo quiero obtener el identificador, acá le pondría 1. ¿Ya? Eso es lo que hace un Phage column. Pero como acá hay uno, solamente hay uno, sería 0. ¿Ya? Y se supone que este Phage column lo que me debe entregar como resultado es la cantidad de registros. Esto se supone que sería todo. ¿Ya? Esto sería todo. Esto sería todo. Digamos aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, este pedacito de acá sería el que me permita. Vamos a ponerle aquí un comentario, ¿no? Para que quede claro. A ver. Consulta que devuelve el número de registros de la tabla de personajes. ¿Ya? Esto es lo que hace esta consulta. Este pedacito de acá, eso es lo que hace. ¿Ya? Todo esto es lo que hace. ¿Ya? Obtener el número de personajes. ¿Ya? Entonces, recuerden la variable nper, $nper, porque esta variable la necesito. ¿Ya? Esa variable la voy a necesitar. ¿Dónde la voy a necesitar?
justamente en la parte, aquí, ¿no? Acá. Acá la voy a necesitar. Porque quiero que en vez de este 45 aparezca el número de personajes. Y para eso, como esto es HTML, no puedo insertar directamente la variable. Tengo que insertar código PHP. Entonces, en este espacio, en vez de este 45, ¿ya? Te lo voy a dejar como comentario para que recuerdes que aquí había un 45 o un, ¿no? Acá había un 45, pero yo ya no quiero que aparezca el 45, sino que quiero que aparezca el número de registros de mi tabla. Entonces digo acá PHP. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Cómo muestro datos en PHP? Con echo, hecho, y sería la variable nper nada más, ¿no? nper. Porque este es el que debe recibir los valores que vienen de la consulta. Y se supone que con eso yo debería tener o obtener lo que me están pidiendo. A ver, veamos. Voy a ejecutarlo. Voy al software, actualizo y perfecto. Número de personajes, 6. Porque eso es lo que tengo. Eso es lo que tengo en mi tabla. Eso es lo que está en la tabla. Número 6. 6 registros. A ver, ¿me comentan ustedes? Eso es lo que hemos cambiado. ¿Me comentan, chicos?